El envejecimiento de la población tiene otra consecuencia, la soledad crónica. 1,5 millones de mujeres viven solas en España, la mayoría en pequeños pueblos. Dicen que es la epidemia de este siglo. Miles de ancianos son abandonados por sus familiares. Algunos llegan a morir y se tardan días en echarles en falta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? Elaboramos leyes para que los animales estén acompañados y no estén encerrados, y dejamos abandonados a nuestros padres y abuelos que lo dieron todo por nosotros. No es la primera vez que abordamos este tema en espacio abierto, pero ahora que llega la Navidad nos parece todavía más cruel. La semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó una resolución para pedir al Gobierno que conciencie a la sociedad sobre la soledad crónica. Para hablar de ello nos acompaña Carmen Quintanilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Diputada del Partido Popular, ella fue quien defendió esa proposición no de ley. ¿Es todavía más grave de lo que pensamos? Pues sí, es mucho más grave de lo que pensamos, porque solamente los datos que han aportado los servicios sociales de las comunidades autónomas en el periodo entre mayo y septiembre del año 2017, en comparación con el año 2016, se abandonaron en España 1.358 ancianos. Y en este periodo del año 2018 ha aumentado la cifra en 104 personas mayores abandonadas por sus familiares. Por lo tanto, es un problema social tremendamente grave, porque vamos hacia una sociedad deshumanizada, vamos hacia una sociedad insolidaria. Usted lo decía muy bien, don Eduardo, aquellos que lo han hecho todo por nosotros, aquellos que nos han dado la educación, que nos han presentado el futuro que tenemos, que nos han educado, pues hoy desgraciadamente, porque las propias familias se han convertido en familias muy pequeñas, porque tenemos mucho trabajo que atender, porque en algún momento ese abuelo canguro que tanto aporta al Producto Interior Bruto, mientras que lo podemos utilizar como abuelo y abuela canguro, pues nos sirve, pero en el momento en que ese abuelo o abuela canguro pues ya empieza con demencia senil o tiene achaques, lo abandonamos a su suerte. Y eso a mí me parece que había que hacer un llamamiento a la sociedad, no solamente al Gobierno, a una sociedad que tiene que tomar conciencia de la importancia del mayor en este siglo. De ello vamos a hablar. Jesús Fuertes, muy buenas noches, secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. ¿Qué pueden hacer las administraciones? Por ejemplo, desde la Junta, ¿qué se hace para intentar luchar contra esto? ¿Qué armas tienen? Bueno, desde luego la red que tenemos más importante para que estos casos que son dramáticos y que a veces, como tú decías, hay noticias de que de repente una persona ha fallecido y su entorno no se ha enterado y tardan meses, la verdad es que son situaciones bastante excepcionales. Pero es verdad, como decía Carmen, que eso se va a producir más en el futuro por el cambio que estamos percibiendo en la composición de las familias y porque hay una tendencia hacia el individualismo y hacia el desarrollo personal. Todas las administraciones, una cosa que nos preocupa es que aquellas personas que necesiten algún tipo de apoyo y de ayuda sepan que hay una respuesta por parte de la Administración en función de sus necesidades. Y así se desarrollan muchos programas de muy diverso tipo, por ejemplo los de envejecimiento activo, en el cual se incorporan muchas personas que viven solas, pueden incorporarse. El año pasado más de 200.000 personas personas mayores participaron en este tipo de programas. Pero aquellas personas que necesitan más apoyo, pues tenemos la ayuda a domicilio, tenemos la teleasistencia, que es una herramienta fundamental para llegar a todos los rincones de la comunidad. Es decir, existen muchas herramientas y muchos recursos que cada vez se están utilizando más, que la Administración, las administraciones ponemos al servicio de los ciudadanos, y el objetivo es precisamente conocer la situación de cada persona y que una situación como es la de la soledad, y más que la soledad es el aislamiento, puedan pedir ayuda, puedan pedir servicios, y tenemos una red muy buena de profesionales en todo el territorio, especialmente también en la zona rural,
que es muy difícil que personas que viven solas no sean conocidas. Diferenciaremos lo que sucede en el mundo de las ciudades y en el mundo rural. José María Delgado, muy buenas. Buenas noches. Es director de la residencia La Cor de Viana de Cega, pero bueno, es médico, lleva muchos años vinculado. También ha sido presidente de Acalerte, de la Asociación de Residencias de Castilla y León. Siempre se tiende a demonizar un poco a las residencias. ¿Hay tanta diferencia en el servicio que se da en una residencia como en un domicilio particular? Hombre, la verdad es que las residencias no tenemos muy buena fama, ¿no?, entre la sociedad, desgraciadamente, ¿no? Eso que todos los días nos peleamos y todos los días hacemos un esfuerzo para atender a nuestros mayores cada vez mejor, para que cada vez tengan mejor calidad de vida. Y bueno, en los últimos años ha habido una transformación importantísima en cuanto al sector de lo que se habla de las residencias de mayores. En los últimos 25 años en nuestra comunidad, en Castilla y León, ha habido un cambio importantísimo. Se ha profesionalizado el sector. Ahora mismo los centros residenciales son francamente buenos. Estamos ahora mismo a la altura de cualquiera a nivel nacional y yo sería todavía más osado y diría incluso internacional. No tenemos nada que envidiar a otros países. Creo que hacemos una tarea muy buena, muy profesional, muy seria y nuestros mayores están muy bien atendidos. Eso no quita que de vez en cuando tengamos algún garbanzo negro en el equipo y bueno, pues desgraciadamente en la prensa lo que nos aparece generalmente son los casos, digamos, excepcionales. Lo cotidiano, lo bueno... Suelen ser las noticias, las malas son las que son noticias. Lo cotidiano, lo habitual, lo que hacemos día a día, el trabajo que realizamos con nuestros mayores, el intento que tenemos de que la soledad que vamos a tratar hoy, pues nuestros recursos como residencia es un recurso que les ofrecemos. Hace ya 20 años o 18 años hicimos una primera campaña para que en Navidad, desde Acalerte, no se quedara nadie en su domicilio solo. Es decir, empezamos a trabajar ya para cubrir las necesidades de los mayores, para evitar la soledad, que entendemos que es uno de los mayores problemas de nuestros mayores. Luego hablaremos de cómo se sienten en esas residencias o qué es lo que hacen ustedes para que estén como que estuviesen en su propia casa. Marta Abril, muy buenas noches. ¿Qué tal? Psicóloga, gerontóloga, es vocal también, presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León. Por ir al inicio, ¿cómo afecta la soledad a una persona, sobre todo mayor? Porque bueno, cuando alguien es joven, pues a lo mejor es que lo busca, no es lo mismo. A ver, yo creo que tenemos que ir al concepto de soledad, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar entre una soledad física o una soledad porque una persona está sola en su domicilio y una soledad emocional. Desde el punto de vista psicológico, nosotros desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León atendemos y nuestra principal función es, digamos, atender a esa soledad, digamos, emocional y nuestro trabajo como psicólogos, ¿no? Cuando hablamos de esa soledad emocional, cuando hablamos de soledad, la soledad es un sentimiento que genera emociones, genera tristeza, genera angustia, genera apatía, genera bulia, y esas emociones que nos generan van a generar una serie de conductas. Las conductas, evidentemente, ante esa soledad van a ser dejar de hacer cosas que esa persona anteriormente hacía, cosas que para ella eran importantes, entonces digamos que esos refuerzos que tenía en su vida les va a dejar de hacer. Y es ahí donde viene el problema y el peligro. Cuando yo os estaba escuchando, a ustedes, cuando decían de pues los programas que se llevan a cabo, los programas de envejecimiento activo, los programas que se pueden, o la sensibilización que tenemos que hacer a la sociedad, todo está claro que eso hay que hacerlo, pero tenemos que ir de una visión más bien contextual del contexto, pero también desde el punto de vista psicológico tenemos que ir a una visión más individualizada y atención a la persona, porque cuando estamos hablando de esa soledad emocional, de esa manera no vamos a acceder a ella y tendríamos que buscar medidas específicas, atención individualizada para poder atender esa soledad emocional que viven las personas mayores. Bueno, antes de intentar solucionar un problema, hay que tener conciencia de que lo tenemos. Con los políticos preocupados de Cataluña, el desempleo, las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que nadie dice que no sean importantes, se están descuidando otros asuntos sociales, como la soledad. Hace falta una estrategia nacional y un mayor compromiso de todas las generaciones.
El 21% de los mayores de 65 años en nuestro país reconoce que pasa el día solo. En nuestra comunidad, 1 de cada 3 mayores de 85 años vive sin compañía. La soledad crónica que viven nuestros mayores se escribe en femenino en el 72% de los casos y vive en pequeños pueblos. Donde las personas mayores ven cómo sus posibilidades de inclusión social e interacción con el entorno se reducen. El Congreso ha pedido al Gobierno combatir este aislamiento, una manifestación de intenciones para concienciar de la soledad crónica de nuestro territorio. Que con las comunidades autónomas, de forma acordada, se elabore una estrategia estatal de lucha contra la soledad, fomentando, por ejemplo, una convivencia intergeneracional. Ha aumentado el abandono por parte de las familias, pero también la supervivencia. Nuestra comunidad tiene la esperanza de vida más alta del país, casi 84 años. Es un éxito para nuestra sociedad que supone nuevos retos. Vivimos más, ahora vivamos mejor. Aquel viejecito que nos imaginábamos hace unos años, que si le dabas de comer lo tenías bien caliente y le dabas unas bolitas de papel para enganchar en una cartulina y ya estaba contento, pues ese mayor, si es que ha existido alguna vez, va a dejar de existir. Cada vez estamos más en una sociedad donde priman los derechos de las personas y las personas quieren tener derecho a seguir controlando su vida. Y eso cada vez va a ser más claro. Por eso los modelos de residencia han cambiado y son las personas las que escriben su propia hoja de ruta. Ahora las instituciones buscan adaptarse a nuestros mayores. Recuperar la vida, el proyecto de vida, la ilusión de levantarse cada mañana y tener algo que hacer que tenga sentido para ellas es importantísimo. No hablemos tanto de cómo hay que hacer las cosas, sino cómo querrá la gente que hagamos las cosas. En países de nuestro entorno, como en Suecia, existen residencias, por ejemplo, para amantes de la música. Bueno, es complicado concienciar a la gente, pero ¿cómo se pretende hacer eso? Que la gente se dé cuenta de este problema que tenemos. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tomar conciencia de que las personas mayores no necesitan solamente estar en una residencia, no necesitan solamente tener el botón de teleasistencia, no necesitan una casa perfectamente motorizada, no, necesitan familia. Necesitan convivir con los suyos, necesitan que no sean aparcados en una residencia maravillosa con unos servicios fantásticos como tiene la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León. No, necesita que sus personas, sus familiares, sus hijos, sus nietos los vean, los cuiden, estén con ellos. Es decir, hemos hecho una sociedad donde esta soledad cada día será más crónica, será una sociedad más deshumanizada si no tomamos conciencia y sensibilizamos a la sociedad que nuestros mayores necesitan ser atendidos desde el punto de vista emocional, como muy bien decía Marta. Sí, yo, cuando hemos llevado la iniciativa desde mi grupo parlamentario popular, no hemos pedido más centros de día, que son necesarios, porque si a las familias le das un centro de día desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, cuando tanto el hijo como la hija tienen que trabajar, indiscutiblemente a las 5 de la tarde ese anciano vuelve a su casa. Yo planteaba la concienciación y sensibilización de una sociedad que debe respeto y cariño a sus mayores, igual que ellos, cuando nos han educado, cuando hemos sido pequeños, nos han dado toda clase de oportunidades, pues eso es lo que hay que plantear. Entonces a lo mejor hay que tratar a las personas mayores, a lo mejor hay que tratar al resto de la sociedad, estamos ante una sociedad enferma. A ver, es que sin duda alguna la intervención que yo os explicaba anteriormente, tenemos que partir del contexto, tenemos que partir de la sociedad. ¿Cómo nos acercamos a la sociedad? Pues a través de charlas informativas sobre el envejecimiento, sobre los aspectos psicológicos del envejecimiento, sobre la validación de las personas mayores. Una de las cosas que está diciendo Carmen, y creo que va un poco unido esto que yo me refiero a la validación de las personas mayores. Cuando hablamos de la soledad, tenemos la tendencia, cuando tenemos a una persona mayor a nuestro lado y decimos me siento solo, solemos decir no se sienta usted así, pero si usted está acompañado, no sienta usted esa emoción. Tenemos que validar muchas veces esas emociones que sienten y validar su historia de vida. Tenemos que ser conscientes también, cuando en el vídeo que habéis puesto anteriormente, habla de que estamos cada vez ante una sociedad cada vez más envejecida, sin duda alguna. No hace mucho leí un artículo que refería que de aquí al año 2050 la esperanza de vida va a estar a los 90-100 años. Y entonces
desde el punto de vista psicológico tenemos que empezar a plantearnos de que con las personas mayores y también con la sociedad tenemos que plantearles que es necesario hacer un nuevo proyecto de vida. Hay que hacer una nueva orientación a valores de las personas mayores y también de la sociedad y también de la sociedad en sí. ¿Con esto con qué me refiero? Con esto, cuando hacemos un proyecto de vida, me refiero a que hay que validar su historia de vida. Validar su historia de vida es todo lo que ha sido mi trayectoria de vida hasta el día de hoy ha sido válido, y esa validación se la refiere personalmente cada persona y también se la tiene que referir su contexto, su familia, el entorno, la sociedad, y a través de esa validación también establecer unos valores y unas metas a llevar a cabo. Esos valores y esas metas a llevar a cabo, evidentemente es necesario que la sociedad y el contexto significativo de la persona le ayude. Siempre miramos diciendo cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Esas relaciones intergeneracionales es verdad que eran mejores que las que existen actualmente, o se está exagerando cuando se dice que hay un abandono de nuestros mayores? Bueno, yo creo que es verdad que sí que ha habido un cambio, y un cambio hacia menos bueno, ¿no? Es decir, yo creo que eran mejores las relaciones anteriores de hace años con respecto a las actuales. La persona mayor quizá ha perdido protagonismo, ¿no? Nuestra sociedad ha apostado mucho por la juventud y hemos aparcado un poquito a los mayores, ¿no? Nos han empezado a estorbar, cosa que es duro porque al final la experiencia de la vida es la suya y debemos de intentar aprender mucho de esa experiencia, no simplemente por el cariño de los abuelos, sino por la experiencia de la vida. Y creo que sí que esta sociedad necesitaba, como decía Carmen, creo que una pequeña reflexión de lo que es la persona mayor y de cómo podemos integrarla en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. No es fácil. Qué importante es el abuelo. Qué importante es la abuela. La figura del abuelo. Qué importante es la sabiduría, que él decía perfectamente. ¿Por qué hemos aparcado por comodidad a ese mayor que nos estorba en un momento determinado? ¿Por qué no visitamos, si efectivamente nuestros mayores empiezan con una demencia senil, no tenemos la casa adecuada para compartir dos generaciones viviendo dentro del mismo techo? Efectivamente, puede ser. Tenemos muchas horas de trabajo y muy poco tiempo para conciliar, para dedicárselo a la familia. Pero ¿por qué no tomamos conciencia que ese abuelo, esa abuela, todos los domingos, todos los sábados, nos espera en la residencia perfectamente dotada, con unos servicios maravillosos, con una ducha asequible a ellos, o accesible, mejor dicho, a ellos? Pero ese mayor se siente solo, no puede tener esa capacidad de ternura que puede tener otro mayor que es atendido por sus personas queridas. Y por lo tanto yo lo que quería hacer con esta iniciativa desde el Grupo Parlamentario Popular es que la sociedad tome conciencia de que seremos una de las sociedades más envejecidas del mundo en el año 2050 junto con Japón, y tenemos que cambiar la visión de ese mayor que tiene tanto que aportar a una sociedad del siglo XXI. Sí, yo creo que hay que compaginar todo lo que estamos diciendo de alguna manera, ¿no? Sí. Cualquier tiempo pasado fue mejor, bueno, en unas cosas sí y en otras no. ¿Por qué? Porque en este momento todos queremos, en el núcleo de una familia, todo el mundo quiere desarrollar su proyecto vital, ¿no? Y entonces hay que buscar fórmulas que permitan a cada uno desarrollar su proyecto. Y si hay unos miembros de la familia que su proyecto es muy importante el trabajar, ¿no? Y el cuidado de unos padres se puede convertir en un problema para ese desarrollo de su proyecto. Entonces, ¿cómo se compagina todo eso? A veces se sacrifica a los abuelos, que está fenomenal que cuiden de sus nietos, pero también sabemos que a veces se abusa de esa situación. Parece muy idílico, pero otras veces no lo es tanto, porque impide que los abuelos desarrollen, en algunos casos, su propio proyecto vital. El problema es cómo compaginamos el proyecto de todos, cómo hacemos compatible el proyecto de todos. Y por eso están los recursos y los servicios que permiten compatibilizar la vida personal, la vida laboral, la vida familiar. Y lo que sí es importante es que esos recursos se pongan a disposición de las familias para que se pueda compatibilizar todo ello, pero también introducir en el proyecto vital de cada persona, también introducir los aspectos que tienen que ver el cuidado de los otros miembros de la familia. Y no renunciar
a los proyectos vitales, y para eso la Administración puede hacer y puede proporcionar servicios. ¿Están menos solos las personas que están en las residencias? Hablaba primero Carmen, decía, ya, pero es que no es la familia, no es lo mismo. Como también diría, no sé si están menos solos las personas mayores que viven en el medio rural, que siempre... Pues os parece que está... Sí. Bueno, pero no, dicen que también en los pueblos están más pendientes unas casas de otras que a lo mejor en las ciudades, que es un poco, cada uno va más a lo suyo. Sí, intentamos, evidentemente esta es nuestra tarea diaria, el que se sientan mucho más acompañados y mucho mejor que en la soledad de sus domicilios, ¿no? Pero yo quería hacer un pequeño inciso. Estamos hablando de mayores y yo creo que estamos hablando de demasiada gente. Es decir, nosotros como centros residenciales fundamentalmente ocupamos un espacio de los mayores, digamos que la parte más avanzada de los mayores, es decir, casi la cuarta edad. Pues tenemos una tercera edad que puede intervenir en los programas de envejecimiento activo, pueden ir a balnearios, pueden ir a hacer viajes que no han hecho en su vida, que ahora pueden disfrutar de ello, pero llega un momento en el que por los años o por la dependencia, digamos que ya tenemos un problema añadido, ¿no?, que es la dependencia y la falta de que sus capacidades empiezan a estar disminuidas. Entonces es cuando intervenimos, cuando podemos intervenir nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Pues evidentemente un espacio donde puedan estar personas mayores, donde puedan recibir a sus familiares, donde se sientan, no como en su casa, porque no podemos ocupar el espacio de su casa, pero sí en algo que se le parezca lo más posible a su domicilio. De hecho, estamos trabajando en atención centrada a la persona en los últimos 5 o 6 años en la comunidad, en este modelo de atención centrada a la persona, que lo que tratamos de hacer es de conocer personalmente a cada persona. Como bien decía la compañera, cada uno es diferente. Necesitamos conocer su historia de vida, su proyecto de vida, para poder llevarles a donde nos parezca bien, ofrecerles actividades con sentido. Es decir, el ir a una residencia no suponga estar castigado sentado en una silla mirando una pared toda la mañana. No, eso ya pasó, eso es del siglo pasado o del anterior probablemente. Tenemos que ser mucho más activos, mucho más inteligentes y ofrecerles algo dinámico, algo que les pueda motivar, que les pueda ilusionar, si puede ser todos los días mejor, y en un entorno que se les parezca lo más a su domicilio. Eso es un poco lo que estamos intentando hacer y creo que por lo que hemos conseguido, los datos que tenemos, se sienten mucho mejor. Marta, ¿querías hablar antes? La verdad es que habéis juntado diferentes temáticas y ahora mi intervención ya iba un poco por allí y ahora también un poco por acá. Bueno, vamos a ver, yo creo que vuelvo a incidir en lo mismo, que lo importante es eso, empatizar con esa soledad o con esas emociones que pueda sentir la persona mayor. Y cuando decías un poquito lo del tema de las familias, encajar con el proyecto vital, con los recursos que desde las instituciones se ofrece, si por muchos recursos que se ofrezcan desde las instituciones, si no sensibilizamos a la sociedad y a las familias para que haya una conexión con esa parte emocional, ¿vale?, de la persona mayor, no va a servir, ¿me entendéis? Entonces sí que me uno un poco a lo que decía Carmen de la importancia de sensibilizar y un poco lo que me decías también, si hay que, entonces los enfermos es la sociedad y hay que educarles a ellos. Pues sí, hay que hacer una educación en la sociedad, hay que hacer una educación en la vecindad, en la comunidad, y de lo macro hay que ir yendo a lo micro, que es la atención centrada a la persona, como muy bien decías, desde los centros residenciales, que sí que es verdad que ha habido un avance estupendo en los últimos años. Y dentro de los centros institucionalizados se ha visto como la atención centrada en la persona lo que pretende es eso, validar la historia de vida que esa persona ha tenido y en el contexto residencial potenciar actividades que estén conectadas con esa historia de vida. Pero potenciar actividades que estén conectadas con esa historia de vida, que realmente estén conectadas con ese punto de vista emocional, porque hay muchas veces que consideramos que lo que para nosotros nos parece que es motivar no quiere decir que sea una motivación para la persona mayor. Tenemos que ir cerrando porque nos quedan muy pocos minutos. En esa estrategia nacional en la que estáis trabajando, en las que al menos habéis querido poner ese granito de arena, ¿cómo tenéis pensado hacerlo? Porque aquí hemos visto diferentes puntos de vista, es decir, no es lo mismo la persona que está al final de su vida que una persona que casi se prejubilan y que todavía, digamos, claro, incluso les podía aprovechar para la propia sociedad. Me imagino que es un abanico muy amplio. Es que, mire, don Eduardo, no estamos hablando de esas personas mayores, de esa persona mayor que hoy tiene un envejecimiento activo saludable, que tiene 60 años y es como si tuviera 50 en el siglo pasado, ¿no? Porque efectivamente... Claro, pero nosotros lo que hemos pretendido, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho.
hay más muertes por soledad que por obesidad. Por lo tanto, ahí hay un dato muy importante. En segundo lugar, nosotros lo que hemos pedido es, en colaboración con las comunidades autónomas y también en el propio comisionado, en el Alto Comisionado para el Desarrollo Rural, se establezcan estrategias, una estrategia nacional para luchar contra la soledad crónica, desde distintos ámbitos, desde el ámbito de los servicios sociales, de la teleasistencia, pero sobre todo desde el ámbito humano. Yo lo que he querido con esta iniciativa y mi grupo es concienciar y sensibilizar a una sociedad en donde cuando 70 años tienes una calidad de vida maravillosa y puedes participar y ir a un balneario o irte de viaje a Japón, y después, ¿qué? ¿Qué proyecto de vida vamos a darle a esos mayores? Porque el Código Civil, y es que nos olvidamos de los derechos y de los deberes que toda la sociedad tiene, y el Código Civil establece unos deberes claros para los padres de educar, de proteger y de custodiar a sus hijos. Y también hay otros deberes por parte de los hijos y de la sociedad con respecto a los mayores. Y a los mayores también hay que cuidarles y darles todo el debido respeto que se merece hasta el término de sus vidas, porque nacemos solos, morimos solos, pero no elegimos vivir en soledad, no lo elegimos. Carmen, ¿y no crees que eso se podría hacer implantando en las escuelas esa Totalmente semilla? de acuerdo. La educación, esos valores. Es lo claro, básico. si es que lo que yo he planteado es una iniciativa que por primera vez educacional de sensibilización de valores de una sociedad que ha aparcado a los mayores. Sí. Y que tú lo has dicho muy bien. Es decir, hemos hecho una sociedad del siglo XXI donde lo que vale es lo guapo, es el joven, es el que triunfa, el que quiere ser feliz a costa de lo que sea. No, no. Nuestros mayores han dejado de ser felices para darnos las oportunidades que hoy tenemos. Sí. Y tenemos que recuperar la figura de ese mayor que tiene tanto que aportar a la sociedad. Y es una cuestión de concienciación y sensibilización. Y el propio gobierno tiene que hacer campañas, igual que hemos hecho campañas contra la violencia que sufren las mujeres, pues hagamos campañas de poner a esa señora que está ahí en esa foto o a ese señor con arrugas, que esa arruga es señal de que ha vivido y que tiene mucho que darnos y que aportarnos. Jesús, para ir cerrando. Sí. ¿Qué se puede hacer? Al menos a corto plazo. No sé si usted está en la Consejería de Familia, no es la Consejería de Educación, pero seguramente los valores yo creo que son dentro de la Consejería, claro, dentro del ámbito al que yo represento en este debate, hay varias cosas que se pueden hacer, aparte de los temas de recursos, que hemos hablado que son muy importantes para compatibilizar los distintos intereses de la vida familiar. También está el tema de la solidaridad y de sensibilizar a la sociedad en general, aparte de las familias, la sociedad en general, de solidaridad y apoyo a aquellos colectivos y personas que más pueden necesitar de esa compañía y de ese apoyo, que no se puede hacer desde el punto de vista muchas veces profesional y desde el punto de vista de la administración, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con voluntariado. ¿Faltan voluntarios? Bueno, yo creo que hay muchos voluntarios, hay muchos voluntarios. Lo único que necesitamos son programas estables, reorientarles hacia las necesidades que en cada momento socialmente puede ser más útil. Por ejemplo, en este ámbito de la soledad de las personas mayores, el voluntariado es muy importante, o el desarrollar redes de apoyo vecinal. Como tú decías, en la zona rural hay más personas que viven solas, pero sin embargo probablemente haya menos personas que se sienten solas, precisamente porque disponen de una red de apoyo en su entorno, de sus vecinos y demás, cosa que en las ciudades muchas veces se pierde. Entonces eso, desde la administración, desde los servicios sociales, es algo que en nuestros planes ya está recogido, ¿no? Y es un desarrollo de futuro que tiene mucha importancia para este tema. Una última reflexión, porque bueno, decíamos, se han tirado las personas mayores, que en la época de crisis se les sacaron de las residencias para llevarles a casa. No sé si les han vuelto otra vez a llevar a las residencias o han visto que además de hacerles falta económicamente, moralmente, una persona mayor puede aportar mucho en el seno de una familia. Yo no conozco ningún caso, ¿no? Pero es verdad que sí que se comenta que es verdad que ha habido este problema, ¿no? Entiendo que, desgraciadamente, es muy lamentable, ¿no? Que cuando el abuelo no sirve le aparcamos en la residencia, y cuando nos hace falta el abuelo para que cumpla funciones de abuelo o aporte X dinero a la renta familiar para salir de la crisis, me parece súper lamentable, ¿no? Vamos, yo no puedo decir nada más que criticarlo, pero la sociedad está así, ¿no? Y bueno, no sé quién tiene la culpa de todo esto, pero evidentemente
entiendo que debemos de intentar sembrar mucho en la escuela, que es donde yo creo que tenemos que asentar los valores para que los chicos entiendan que una persona mayor es una persona a respetar, es una persona que hay que tener dignidad, que se va a hacer mayor, que va a perder capacidades, todos envejecemos, pero que al final, efectivamente, todos vamos a pasar por ahí, y no despreciarlo, ¿no? Y no aparcarlo y no utilizarlo a interés puro y duro económico cuando me hace falta, pues mira que bien, el abuelo que aporte, ¿no? Lamentable. 30 segundos, algo que urja y que sea como un consejo para los telespectadores. Vale, pues nosotros desde el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León seguiremos apostando por esa sensibilización, por ofrecer estrategias, herramientas, tanto para la población cercana al envejecimiento, tanto para personas mayores, y por otro lado atender a esa soledad emocional de la que os he querido referir en este debate, que precisa y requiere una atención psicológica individualizada. Y por otro lado, creo fielmente por mi trabajo en los programas de educación intergeneracional. Los programas de educación intergeneracional precisan de tareas específicas, de tareas concretas en las cuales se unan a la gente joven con las personas mayores en un proyecto común. Carmen, para cerrar, no sé si vais a intentar llevar lo que sea un asunto de salud pública. Sí, pero además esta iniciativa, que fue aprobada casi por unanimidad, solamente se abstuvieron el PDeCAT, el Partido de Cataluña. Lo que sí es verdad es que ya se están adelantando otros países de nuestro entorno comunitario. Por ejemplo, el gobierno neerlandés, el holandés, perdón, es que no me sale bien la palabra, bueno, pues ha puesto en marcha un plan contra la soledad y lo ha dotado de 28 millones de euros. El Reino Unido también ha puesto en marcha la Secretaría de Estado para las Personas Mayores, porque saben que la soledad crónica es real, como consecuencia de una sociedad que ha mirado hacia otro lado y que ha sido demasiado permisiva a la hora de mantener unos valores que hemos ido perdiendo desgraciadamente y que hay que recuperar el respeto a ese mayor que nos ha dado todo, tanto. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Tendremos que hablar de este asunto porque no se va a solucionar, no es fácil. Nosotros diríamos que atiendan a sus mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ellos lo hicieron antes por nosotros. Gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias. Un placer, muchas gracias. Y a ustedes, nos vamos, nos despedimos ya hasta el año que viene, hasta el 9 de enero no volvemos. Así que pasen unas felices fiestas. Hasta entonces, disfruten.